8:10, ¿ah? No tiene en principio lo que voy a decir que ver con el tema del cual vamos a hablar, pero ya que vamos a tratar la guerra arancelaria y la manera en que se conduce políticamente el presidente Trump, vino a mi cabeza una gran película que aprovecho de recomendar, que es Batman el Caballero de la Noche, donde el Guasón en una de las escenas decía que él actuaba en realidad por amor al caos. Podría ser un buen epígrafe para esta entrevista. Saludamos al profesor académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, Gilberto Aranda. ¿Cómo estás, Gilberto? Muy buenos días. Muy buenos días, qué placer estar con ustedes. Sí, pues bueno, Gilberto Aranda, uno de los conductores también del programa La Vuelta al Mundo, que es un esfuerzo mancomunado del Instituto de Estudios Internacionales y de la Radio Universidad de Chile, que van a poder escuchar precisamente hoy día, como todos los martes a las 4 de la tarde. Gilberto, no cabe duda que la guerra arancelaria, así la han llamado los medios, declarada por el presidente Trump, ha provocado reacciones, pero tanto más que reacciones, ha provocado una suerte de confusión a nivel mundial o de perplejidad, ¿no? Yo sé que es muy temprano para contestar esto, pero a ver, tiremos algunas líneas. ¿Estamos hablando de un genio como Trump que está viendo lo que nadie ve y está moviendo el tablero para lograr una mejor posición de Estados Unidos? ¿O estamos frente a alguien que va a acelerar su decadencia con su manera de actuar? Es una pregunta que no termina de responderse en lo inmediato, porque es evidente que esta estrategia tiene costos inmediatos y que los platos rotos, por decirlo de alguna manera, los van a pagar las y los consumidores de Estados Unidos. Ellos son quienes van a pagar este arancel universal, porque parte con un 10%. Esto de arancel recíproco es pura propaganda. Lo recíproco es propaganda porque hay países con los que Estados Unidos tiene arancel cero, y que de todas maneras se afectan con un 10%, un alcance de 90 países, 184 economías, es muy, muy alto. Pero también tengo que decirles que esto no lo está haciendo pensando en lo inmediato. Lo inmediato tiene costos evidentes para Estados Unidos. Está haciendo una apuesta, que es una apuesta que yo diría que es... eh, no necesariamente va a ocurrir, tiene grados de improbabilidad, pero es una apuesta con todo este olfato de empresario de bien raíz, que es respecto a recaudar una cantidad muy importante por concepto de aranceles y pasar a una segunda fase que corresponde de su programa, que es una baja importante de impuestos directos que cobre el Estado norteamericano. Y al mismo tiempo, la idea de relocalizar mucho de esa industria que se ha desplazado, por ejemplo, a China o a México, Ujú. devolverla a Estados Unidos para crear empleos. Por lo tanto, tiene una lógica, pero no necesariamente esto va a ser así y más bien lo inmediato vamos a encontrar, la verdad es que muchas dificultades, muchos obstáculos, no solamente para Estados Unidos, que lo va a recibir a través de sus consumidores directamente, sino que también para el mundo que se ve afectado por esos aranceles, incluyendo América Latina. Sí, es un tema interesante porque nuestra generación, Gilberto, lo voy a decir así, ha vivido prácticamente toda su vida en un orden mundial basado en la liberalización del comercio, ¿no? Entonces, un mundo arancelario es un mundo de décadas atrás que no hemos conocido del todo. Digo, para gente que tiene más o menos nuestra edad, incluso gente un poco más joven. Lo que está haciendo Trump es retrotraer o tratar de retrotraer la historia a un momento del cual las mismas potencias salieron, porque si uno hace un poquito de rememoración histórica, es evidente que este orden liberalizado no lo produjeron los países llamados del tercer mundo, ni los países más chicos, fue algo forjado por las grandes potencias, entre ellas Estados Unidos durante la era Reagan. Se supone que Estados Unidos había salido ganando de esto, ¿no? Y entonces la pregunta es ¿por qué volver atrás? ¿No? Y yo sé que es una pregunta que tiene una respuesta pragmática económica, pero también tiene una respuesta ideológica, ¿no? De modelos de país, de modelos de sociedad, en fin. Y como en el cuento de Fitzgerald, cuento y película de El extraño caso o el curioso caso de Benjamin Button, lo que está tratando de hacer es invertir las agujas del tiempo. Ujú. Y por lo tanto,
vemos mucho de lo que podríamos decir era una economía mercantilista que Estados Unidos explotó intensamente a finales del siglo XIX. Yo no estoy muy con aquellos que están pensando básicamente en fascismo, entre otras cosas porque y a pesar de que pueden haber algunos rasgos autoritarios, no lo asimilo fascismo, el caso trampista. Sí que veo un empresario de bienes raíces con olfato, que yo puedo decir que es equivocado y con medidas draconianas, que está golpeando el tablero de la mesa y está desconociendo las reglas que Estados Unidos impuso o que propuso y presionó para que se ejecutaran desde la década del 40 en adelante. Pero este tipo de economía era típico de finales del siglo XIX. Estados Unidos creció mucho después de la guerra civil con este proteccionismo, con aranceles alto, y podríamos decir que hay una ley, la ley Smuts-Hawley de 1930, última vez, casi hace 100 años, que vimos un incremento arancelario tan alto por parte de Estados Unidos en medio de una crisis como la del 29, una depresión, que lo que hizo fue agravar, profundizar esa depresión y que básicamente apenas 5 años después vino una primera respuesta de pasado esta ley. Por lo tanto, es claramente un mundo proteccionista el que quiere retrotraerse, pero finalmente para ganar, tal como tú dices, ganar posición, lo que implica que ya tiene algunos voces disidentes en su bloque que a veces parecía tan compacto. Por ahí Elon Musk ha decidido algo que él piensa que debiera haber arancel cero entre Estados Unidos y Europa. Mm. Ted Cruz, que es finalmente un neoconservador radical, pero neoconservador, también dice que esto es un riesgo bien importante, es decir, ya hay voces que están planteando que esta es una apuesta muy arriesgada y esto lo está manejando casi como una empresa inmobiliaria, pero estamos hablando de la política exterior y económica de un país, algo bastante más relevante. Y no, no solo de un país, de un imperio, ¿no? Gilberto, bueno, así al pie, al lado, pero no tan al lado. Algo de lo que estamos hablando es precisamente la tesis de este libro de este autor que estuvo hace algunos años en el Instituto de Estudios Internacionales. También tú te acuerdas que le dieron el honoris causa, hablo del profesor Hayun Chang, y este libro bien de referencia de los críticos de los tratados, que es Pateando la Escalera, ¿no? Lo que ahí dice Hayun Chang es que su explicación, ¿no? Es que las actuales potencias llegaron a hacerlo siendo proteccionistas y que luego impusieron este orden liberalizado para que los países más chicos no pudieran recorrer el mismo camino, ¿no? Y por eso habla del concepto pateando la escalera. Ahora, obviamente esta es una disputa por la hegemonía a nivel mundial. ¿Cómo ves aquello? Porque me da la impresión, por puro sentido común, que si Estados Unidos no estuviera en un momento donde ve severamente amenazada su hegemonía mundial, lo natural sería lo que jurídicamente se llamaría la orden de no innovar, ¿no? Lo está siendo apremiado por las circunstancias. Mm. Sí, definitivamente, comparto tu reflexión respecto a que estamos hablando de una república imperial que tiene, por supuesto, claroscuros en su historia, momentos muy rutilantes y otros que ciertamente hoy día, a través, por ejemplo, del cine, hay todo un cuestionamiento a la segregación que hubo en otros momentos. Una república imperial que se expande en América Latina desde McKinley en 1898 en adelante, las 3 primeras décadas del siglo XX fueron el gran garrote. Efectivamente, y tal vez algo que se me quedó de la anterior pregunta es que Estados Unidos constituyó este sistema en 1944 y creció y se enriqueció mucho cuando en la década del 40 y 50 la mitad de todo lo que se hacía, todo lo que se producía en el mundo era made in USA, hecho en Estados Unidos. Y por lo tanto, ciertamente lo que estoy tratando de decir es que este sistema benefició a Estados Unidos, pero a partir de la década del 70 tiene vaivenes y claramente en las actuales circunstancias, pues no ha sido este libre comercio global, no ha sido todo lo favorecedor, incluso ha deslocalizado parte de su industria, ese cinturón de óxido que ayudó a su riqueza. Los estados del norte, donde se hacían automóviles, se ha ido de alguna manera deslocalizando y radicando por segmentos en distintos lugares del mundo, donde sale más Mm, barato. mm. Eso es lo que quiere traer de vuelta
Trump, y también, por cierto, está de alguna manera, como dices tú, pateando la escalera. Y en esa tesitura es que la confrontación principal, y eso hay que tenerlo muy claro, es con China. Ujú. China es el objetivo número uno, y ahí es donde tenemos el tema más delicado, este conflicto comercial donde ya amenaza, China mantiene el pulso, pero dice que si vuelve a subirlo a 54, va a subirlo hasta 104, y eso es lo que tiene desesperadas a las bolsas que caen, con todos los efectos que ello tiene. Desde luego, y sin embargo, en este conflicto comercial, hay antiguos y socios de Estados Unidos que terminan sufriendo en el camino, y eso es tal vez lo más sorprendente. La Unión Europea un 20% que se ha allanado en estos días y está ofreciendo negociar. América Latina, que no tiene déficit comercial, o que Estados Unidos no tiene déficit comercial con América Latina, es más, sigue teniendo un superávit, es decir, no tendríamos por qué entrar en esta dinámica, pero Sudamérica, exceptuando Guyana y Venezuela, que tiene un poco más, toda tiene un 10%. Entonces, ciertamente, es un pateo de tablero en forma Ujú. global, y esto está, por supuesto, está resintiendo globalmente la economía. Si estamos conversando con el profesor Gilberto Aranda, Gilberto, como el contexto es tan complejo, es un poco difícil separar los factores. ¿Ah? Además, separarlos del todo sería deshonesto, porque está todo interrelacionado, pero déjame hacer la siguiente distinción breve y te entrego la palabra. ¿No? Por un lado, es cierto que para muchas economías la liberalización del comercio ha significado un auge muy significativo. Pero también es cierto que el costo ha sido pagado a nivel de empleo. O sea, para decirlo de manera bien cruda, la razón por la cual una empresa que tiene sede en un país, por ejemplo, un país desarrollado, no instala su fábrica en el país desarrollado, sino que la va a instalar a otro lejos, es porque en ese otro país lejos los derechos laborales son mucho menores, los sueldos son más bajos y por lo tanto sale más barato producir, ¿no? Entonces se produce esta contradicción de que el auge económico de algunos países a veces a costa de sus propios trabajadores, ¿no? Por lo tanto, ahí quería pedirte una distinción, porque el tema del desarrollo de la industria nacional o de las industrias nacionales es un tema, ¿no? Que a propósito de ciertas coyunturas aparece en distintos lugares del mundo. Aquí mismo hemos tenido el tema de Huachipato, por ejemplo, que abrió la discusión sobre si Chile tenía que proteger o no la producción de acero. Bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, ciertamente esto es parte de la dinámica, de la globalización económica, del auge, por así decirlo, del neoliberalismo, que significó ciertamente que las empresas trasladaran parte de su ciclo productivo a donde fuera precisamente más barato. Y es por eso que México resulta tan ventajoso para estas empresas que estaban antes completamente localizadas en Estados Unidos, o por decir otros casos, Camboya o Vietnam y Ujú. Vietnam. Pero también habría que preguntarle a Trump, cuando está pensando en crear empleo, si quiere el tipo de trabajo que se hace en Camboya o, o en Vietnam. Si tenemos en cuenta que hoy día la economía la pujanza económica está alojada en tecnoempresas que prestan otro tipo de servicios, y donde Estados Unidos todavía tiene una delantera bastante importante. No es la única, tiene Ujú. competidores, pero si tomamos las 25 primeras economías, las 50 o 25 primeras empresas, varias de esas, por lo menos las 22, tienen origen en Estados Unidos. Entonces, ciertamente estamos en un contexto donde se intenta recuperar parte de esos empleos, pero son empleos que, por supuesto, Estados Unidos dejó atrás ya hace tiempo. Sin embargo, toma medidas de cara a su público. Y en este contexto, insisto, incluso aquellos aliados en los que se apoyaba Estados Unidos para su conflicto comercial con China, le hace Vietnam o Camboya, también son grabados con importantes aranceles. Así que está pateando, como insisto, el tablero, y todo esto para, de alguna manera, sembrar esta sensación de vértigo, algunos le dicen caos, al mismo tiempo ir a la bilateralidad en la negociación transaccional,
que él prefiere el bilateralismo a la carta, uno a uno, con transacciones. Y finalmente lo que es la coerción económica, ¿no? Ujú. Te amenazo y te digo que voy a hacer esto si tú no me das esto otro, y por lo tanto ese es un poco el modus operandi para seguir colocando a Estados Unidos muy en la cima en una carrera que aparentemente está empezando a retrasarse frente a otros competidores como China. Sí, el presidente Boric me acaba de pedir que te pregunte qué hace en estas ¿Qué hace? circunstancias. Sí. Bueno, yo creo que no soy la persona más idónea para dar sugerencias, como he dicho en otras charlas o en otras alocuciones a presidentes, pero yo tengo la impresión que tenemos dos caminos. Uno es la negociación política, bilateral, directa, y lo otro son todos los instrumentos jurídicos que nos provee tanto los tratados que hemos firmado como los organismos que hoy día empiezan a desconocerse para negociar. Creo que tenemos esas dos vías, o la política directa o los instrumentos jurídicos que el sistema previo de TLC nos ha provisto. Desde luego, en ese contexto tan difícil, tan complejo, el que llegue el último a la negociación probablemente va a perder. Los que lleguen antes van a obtener algo más. Se está negociando, hay que decirlo, con un empresario de bienes raíces que siempre se consideró estafado por, por el resto de los países. Lo dijo desde los 80 en sus entrevistas en televisión de Estados Unidos. Se consideró que Estados Unidos era estafado y ahora está de alguna manera resarciéndose de aquello. Y en ese contexto, desde luego, que espera que lleguen cuanto antes a esa negociación. Creo que esos son los dos principales caminos, en mi opinión, que hay. Finalizo con esto, Gilberto. Hasta el momento no te he preguntado para nada sobre Europa. No me ha parecido relevante hacerlo, para ser bien sincero. Y me pregunto entonces qué pasa con esta que ha sido durante siglos una gran potencia mundial. Hace poquito dejó el cargo de presidente del Consejo Europeo el ex primer ministro belga Charles Michel. Dio una entrevista a un medio europeo antes de salir y dejó dos frases que te quería comentar, ¿no? Dice él, no quiero que Europa se convierta en el museo del mundo. Y además dijo, no quiero que mis hijos o nietos dependan de quién sea el próximo presidente de Estados Unidos, China o Rusia. ¿Qué podrías decir sobre esto? Bueno, Europa tiene un complejo panorama. Ya se le ha impuesto un 20% en estas aranceles recíprocos, que insisto, lo recíproco es pura propaganda. Y a eso habría que sumarle el 25 anterior sobre el aluminio y el acero, que es en forma universal, pero que afecta particularmente también al viejo continente. Y por supuesto, hay que decir que Estados Unidos se benefició de todos los acuerdos post Segunda Guerra Mundial con Europa, es decir, todo lo que se refiere a los acuerdos o el Plan Marshall, y toda la comunidad de construcción de un occidente con dos pilares a partir de esta unidad europeo-estadounidense, eh, fue benéfico a los objetivos geopolíticos de Estados Unidos. Eso Mm. no se puede desconocer. Pero en esta tesitura, en las actuales condiciones, Washington se está retirando. Es probable que vamos a ver una Europa que va a tener que trasladar todo ese paraíso que ha construido, que hoy día aparece algo mermado, pero todavía está ese paraíso que se llama Estado de Bienestar. Yo realmente cada vez que voy a países como Francia o España, sin ni siquiera ir más al norte, me envidio cómo viven sus adultos y adultas mayores, pero ese mundo probablemente va a sufrir una importante merma y un traslado hacia lo que es la defensa, porque Estados Unidos ha notificado que no quiere seguir de alguna manera pagando la defensa de Europa frente a otras amenazas. Así que vamos a ver un cambio, y en esto Europa va a tener que apostar por lo que ha denominado autonomía estratégica, donde va a reforzar probablemente su defensa, y creo que ahí
hay una oportunidad también para Chile respecto a tener un entendimiento, profundizar su entendimiento con Europa, y creo que Chile es muy importante, esto es parte de la anterior también reflexión, que persevere en esta diversificación de mercados. Lo que se ha hecho en la India creo que es una gran noticia. Hay que diversificar mercados para que de alguna manera se disminuya en parte esta, no digo dependencia, porque ahora un 15% todo va hacia Estados Unidos y tenemos otros mercados, pero que de alguna manera se enriquezca la posibilidad de ir hacia diferentes mercados y suframos menos cuando el negociador o el otro país nos imponga unilateralmente aranceles. Creo que eso, en el caso de Europa, se abre de todas maneras una oportunidad. Profesor Gilberto Aranda, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes y recordarles que hoy a las 4 de la tarde el programa Dale la vuelta al mundo, donde vamos a seguir hablando de este tema arancelario y otros efectos sobre Chile y la economía global. Gracias. Sí, es una gran alegría para nosotros esta alianza, así que aprovecho de decirlo públicamente a las 4 todos los martes ahí en nuestra radio con este programa La Vuelta al Mundo con el Instituto de Estudios Internacionales. Gracias Gilberto, que tengas un buen día. Gracias. Muy buenos días. Ahí está el profesor Aranda dándonos su reflexión a medio camino entre lo político y lo económico, a medio camino entre el presente y el futuro, a medio camino entre las certezas y las incertidumbres respecto a este momento tan especial que está viviendo el orden planetario. Son las 8:31, breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación.